7:34 de la mañana le doy la bienvenida en este espacio a Diego Ocampo, viceministro de Minas. Gracias por estar con nosotros esta mañana para el análisis. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar acá y congratulado de estar en este espacio prestigioso informativo, ¿no? A usted nuevamente por acompañarnos para analizar algunos temas. Empiezo por este que genera preocupación. Si bien puedes decir que se está produciendo oro en el país, es bueno, la preocupación surge y la alerta por la cantidad de certificados de exportación que han aumentado en relación al año anterior. Son 900 más en este 2024 en relación al 2023, ¿no? Y un informe de Plan B decía que en el último año se han exportado al menos 500 millones de dólares de oro, pero por empresas recientemente creadas. ¿Es común que empresas de poca data puedan exportar en tan poco tiempo esta cantidad de dinero en oro? Empiezo siendo muy franco y transparente, Liz. No es común, ¿no? El tema de los certificados de exportación de oro se traslada al área de competencia de la Agencia de Control. Y es importante remarcar esto, Liz, porque definitivamente lo que ha sucedido en los últimos 5 o 4 años en el país es un abandono total por parte de las autoridades que tenían a su cargo tal tarea de controlar y gestionar los sectores estratégicos, específicamente el sector minero. Tal descontrol ha redundado o ha derivado en que efectivamente se den este tipo de anomalías que deben ser investigadas, para lo cual el presidente de la República ha tomado una decisión valiente y congruente con su política, que es la extinción de las agencias de control. Porque yo insisto, la unificación de las agencias lo único que ocasionó es que se redujeran significativamente las capacidades operativas de las mismas. Sobre todo, y la que más perdió, fue la Agencia de Control Minero. En ese sentido, se ha decidido la extinción de las agencias, estamos en el proceso administrativo pertinente. Sin embargo, de lo cual, en las últimas 3 semanas se tomaron un par de decisiones importantísimas en el seno de la todavía Agencia de Control de Recursos Naturales No Renovables, la integral. La una tiene que ver precisamente con el control de la emisión de los certificados de exportación. Esta decisión tomada por el director ejecutivo de Reyes y el coordinador de minería Germán Alarcón tiene que ver con centralizar la emisión de tales certificados para tomar control desde casa matriz o casa central y verificar qué está sucediendo también en territorio, ¿no? Una vez que se tenga la información, se podrán llegar a conclusiones que además deberán ser remitidas, de ser el caso, a las autoridades pertinentes, tales como Fiscalía, UAFE, etcétera, ¿no? Y la otra decisión muy positiva que se tomó y que tiene relación con esta problemática es la reactivación o la expedición de la resolución por parte de la agencia para la destrucción de la maquinaria incautada en procesos de minería ilegal. Yo debo ser enfático, esta resolución estuvo derogada por alrededor de 8 o 9 meses sin justificación técnica ni legal alguna, sin motivación suficiente. Te escucho, Liz, disculpe. Sí, le pregunto, ante esto que usted dice no es común y estos certificados se tienen que haber emitido por parte de la Agencia de Control de Regulación, ¿han iniciado entonces una investigación casa adentro? Exactamente ese es el objetivo de haber centralizado la emisión de los certificados, porque hasta antes de esta decisión, la emisión de los certificados se realizaba tanto en la Coordinación Zonal del Guayas como en Orellana. Lo que se ha hecho es centralizarla para tener la información de primera mano, entender qué se estaba haciendo y sobre todo retomar controles in situ que garanticen veracidad de la información. También tengo que ser claro, si no tenemos una agencia con capacidades operativas y fortalecidas, el trabajo va a quedar inconcluso, por lo tanto también estamos trabajando en tener una agencia que tenga estas posibilidades. Ayer la presidenta de la Cámara de Minería señalaba en este espacio que se ha iniciado una especie de depuración en esta agencia, se han removido funcionarios, pero no han sido reemplazados, lo que tiene paralizado también la emisión de estos certificados de exportación desde finales de julio. En efecto, Liz, la emisión de los certificados de exportación constituye un proceso ordinario, un proceso adecuado, además, no viabiliza un rubro tan importante para la economía del Ecuador como es la exportación de minerales. En ese sentido, insisto, estamos en un proceso de excisión, culminándolo, un proceso que inició con el decreto ejecutivo de mayo de este año por parte del presidente Noboa,
El despacho del señor ministro ha designado un equipo específico que lleve adelante y lidere este proceso de transición y se me ha informado que en efecto están ultimando los detalles para obtener las autorizaciones presupuestarias respectivas del Ministerio de Finanzas, lo cual redundará que hasta el 8 de agosto, se me ha indicado como fecha máxima, contaremos ya con la estructura de funcionarios necesaria para continuar con las funciones y los servicios que brinda la agencia de control. Pero eso quiere decir que mientras tanto seguirá paralizada entonces la emisión de esos certificados que den paso a la exportación de minerales. En efecto, estaremos un par de días más a la espera de tener culminado el proceso administrativo. Ahora, pero hay también el señalamiento de influencias quizás que vienen desde otros funcionarios que no tienen una relación directa con la agencia de control. Hay quienes han señalado que, por ejemplo, el coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas pues también ha tenido quizás direccionamiento para que ciertas personas ocupen ciertos cargos. ¿Se investiga también eso quizás? No es algo que yo manejo, la verdad es un tema que maneja la agencia de control. Entiendo que no funciona así, entiendo que hay un director ejecutivo, va a haber un director ejecutivo nombrado quien nombrará por su parte a las autoridades que considere pertinentes, ¿no? Viceministro, ¿y hay también algún problema, alguna razón que conlleve a que se paralice también la toma de muestras en laboratorio, que es un paso previo precisamente para dar paso a esta extracción de productos dentro de la minería? Insisto que tenemos severos y complejos problemas en el funcionamiento de la agencia, que deriva en una falta de control evidente en las actividades mineras. Y sí, el tema de los laboratorios también es una problemática que debe ser abordada. Hoy la agencia va a tener fuentes de financiamiento por autogestión, con el cobro de tasas administrativas por sus servicios de fiscalización. En el mejor de los casos podríamos llegar a recaudar alrededor de 20 millones de dólares que deberían servir para poder cubrir todas estas necesidades como las que usted acaba de mencionar, Liz. Y esas decisiones que están tomando, se pudiera decir, o quizás es exagerado decir, que es ante la preocupación de que el Ecuador se pueda estar convirtiendo en un país que lave oro con lo que se ha venido dando. Totalmente, y la visión es integral, Liz. La minería en el Ecuador ya es una realidad, debemos dejar de hablar de qué es el futuro. Hoy es el motor de la economía, uno de los motores de la economía del Ecuador. Estamos hablando de que exportamos 3.300 millones de dólares el año pasado. Somos el cuarto rubro de exportación, el tercer rubro de exportación después del petróleo, solo debajo del camarón, plátano y banano. Es decir, en la medida en que fortalezcamos la gestión formal e institucional del recurso estratégico minería, vamos a impedir o vamos a obstaculizar el crecimiento de la minería ilegal. Y es más, deberíamos dejar de llamar minería ilegal, porque eso no es minería, eso es extracción ilícita de recursos minerales, que es un delito punible y que inclusive, producto de una pregunta postulada por el presidente de la República, hoy tiene penas agravadas en la comisión de tal delito. En tal sentido, estamos trabajando en efecto de manera integral para gestionar el recurso de manera adecuada y evitar que la minería ilegal crezca como se ha visto de manera exponencial en los 4 últimos 5 años, cuando el Estado de manera consciente o inconsciente, omisa o no, decidió replegarse de la gestión del recurso, lo que derivó en este crecimiento exponencial de la minería ilegal. Oye, hablando de esta minería legal, responsable, ¿cuánto ya se ha avanzado quizás en esas reformas que se prevén hacer a la ley, por ejemplo, para considerar que las regalías, estas utilidades, vayan y se cumpla con lo que dice, el 60% destinado a las comunidades cercanas a donde hoy se realiza la actividad de explotación, cosa que no pasa porque hoy ese dinero se queda en el Ministerio de Finanzas? Parte de la gestión responsable y adecuada del recurso estratégico minero es cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución dice claramente que los beneficios de la gestión del recurso estratégico deben ir a las comunidades, a las zonas de influencia de los proyectos. En ese sentido, ya la ley prevé tal rubro. Quiero decir, Liz, que una última gestión del presidente de la República en la última ley económica urgente de diciembre ya reformó la actual ley de minería y eliminó cualquier traba burocrática para que el 60% de las regalías de los proyectos mineros vayan directamente a través de una transferencia directa del Ministerio de Finanzas hacia los GATS, provincial, municipal y parroquial, en proporciones del 45, 35 y 20
respectivamente. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en una reforma al reglamento de la ley de minería para operativizar tal mandato legal, en el sentido de definir cuáles son las áreas o zonas de influencia de los proyectos mineros, las cuales quedarán ancladas a las localidades geográficas que la certificación catastral que emita la agencia se defina. En ese sentido, cumpliremos con tal postulado y es parte del desarrollo y consolidación de la industria minera, que las poblaciones reciban estos recursos, que a medida que los proyectos se vayan consolidando y vayan entrando en fase de explotación, pues las regalías van a comenzar a crecer. Viceministro, y dentro de esos cambios que están analizando, esas reformas, ¿no se ha considerado también quizás que los privados puedan acceder directamente también a las concesiones? Han calificado este modelo de estatista a propósito de lo que rige desde el gobierno del expresidente Moreno, que dio paso solo a que la empresa pública pueda hacer concesiones para terceros. ¿No se ha pensado también quizás en cambiar eso? Quiero aclarar un poco el tema, Liz. La gestión de los recursos estratégicos por mandato constitucional le corresponde al Estado y le corresponde al Estado a través de su empresa pública. Es decir, no estamos innovando cuando utilizamos el mecanismo de la ENAMI como gestor de recursos estratégicos. Estamos aplicando la Constitución, ¿no? En ese sentido, eso no obsta, además de que paralelamente estamos trabajando en una depuración y validación, una auditoría del actual catastro minero, porque el catastro minero actual data o tiene un manejo obsoleto, una estructura obsoleta, y es irresponsable seguir utilizando tal instrumento de gestión del recurso. Estamos trabajando en macro con un proyecto BID, con una frontera de un año, un poco más, para tener un catastro automatizado, digitalizado, con todas las bondades que la tecnología de hoy nos brinda. Sin embargo, no vamos a esperar a tener tal producto totalmente terminado. La decisión del señor presidente y del señor ministro es que a corto plazo tengamos una versión validada, auditada, con la cual podamos volver a abrir el catastro en una frontera de 3 meses quizás. Con lo cual tendríamos también la iniciativa privada. Pero vuelvo y repito, la participación de la empresa nacional minera no solamente que es legítima, es adecuada conforme al mandato constitucional, porque es la empresa estratégica del Estado para la gestión del recurso minero. Quiero agradecerle con esto, viceministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí para el análisis en 24 horas. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, que tenga un buen día. Vamos a una pausa y al regresar estaremos ya conversando con el economista Alberto Acosta Burnero.